Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Doña Carmen Carbonell, explíqueme qué tiene usted ahí delante. Pues don Luis, tengo una plegaria encendida en forma de vela, que son estas velas de The Crux, que en una edición especial para Navidad. Seguro que ustedes lo saben, conocen ya este tipo de productos, porque son unas velas solidarias que concretamente traen una serie de peticiones que mandan ustedes al cielo con estas velas, que ya les digo que además tienen diferentes fines. Para empezar, son velas solidarias porque están manipulados por personas con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis. Son velas que sirven para ayudar a diferentes causas y sobre todo son velas que nos recuerdan que estamos en Navidad y que es el momento de mandar nuestras peticiones al cielo. Esta concretamente es la edición especial de Navidad, una vela que tiene una fragancia fantástica y además va con una frase de San Juan Pablo II, de Karol Wojtyla. Y esta en concreto es la edición especial de Navidad, pero en formato de 3 velas diferentes, con el mismo aroma, don Luis, y además es un pack, por así decirlo, de Reyes Magos que nos trae una tradición centenaria, que es la de pedirle cosas a los reyes, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Cada una de estas velas, por así decirlo, lleva muchísimo más que simplemente cera de soja perfumada, que ya les digo que huele fenomenal, pero es que además lleva amor e impacto social, porque el 100% de sus beneficios se destina a apoyar a los más de 25 proyectos sociales a través de la asociación The Crux. Todas las velas, como les digo, han sido manipuladas por personas de la Fundación Prodis, así que, por así decirlo, cumplimos muchos objetivos al llevar estas velas a nuestro hogar, don Luis, porque estamos llevando luz, estamos llevando fe y esperanza a muchas familias. Así que esta Navidad, por favor, dejad que vuestras casas se transformen gracias a esta luz, por así decirlo, gracias a este pequeño anticipo del cielo. Visiten la web para concretamente acercarse a todas estas opciones. Hay muchas www.thecrux.org. Y además están disponibles en más de 30 tiendas por toda España. Señores, un regalo precioso. Pues pueden ustedes llamar al teléfono 664 10 81 78. Y mandamos de esta manera nuestras peticiones al cielo y la luz al mundo entero. Don Luis, le dejo esta, la de San Juan Pablo II, encendida durante este trámite de tertulia, para que les acompañe y les ilumine, porque seguro que sus análisis son más que certeros gracias a esta vela. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Me encanta el lema: ha nacido la luz que ilumina al mundo. Es una muy buena idea. Muchísimas gracias, doña Carmen, y comenzamos con nuestra tertulia de hoy. Hoy con don Paco Santa. Siux, ¿qué tal está usted? Luis, encantado de estar aquí. Se le ha puesto cara de orgulloso papá, y es lo que es un orgulloso papá. Fundamentalmente. ¿Qué tal la niña? La niña muy bien, progresa adecuadamente, da trabajo y muy contento, la verdad. ¿Y la madre? La madre sana, salva y en su sitio ordenando. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, don Luis. Doña Lucía. 5 meses. Hable usted. Acaba de cumplir 5 meses. Claro, de ahí las ojeras que tiene. Sí. Doña Lucía Echevarría, ¿qué tal está usted? Fatal. ¿Fatal? ¿Por qué? No me hagas contarlo, pero fatal. No, hombre, no, cuéntelo. Yo me intereso por el bienestar emocional de mis tertulianos. No, es físico, es una enfermedad crónica y no te voy a meter el rollo. Pero es que encima me han dado una cosa que igual alguien la ha tomado, me puede escribir, que se llama lírica, que te quita el dolor, pero vas ciega como si estuvieras endrojainada, vamos, o sea, es una cosa horrible. Está usted como si fuera a hacer una comparecencia de Pedro Sánchez. No, bueno, sí, además es que ayer se notó mucho que le habían dado Sumial, ¿sabes? ¿Sumial? Sí. Sumial es algo, a ver, Sumial o algo parecido, pero es un relajante muscular. Mira, ayer yo me fijé mucho, estaba cogiendo el atril, y estaba cogiendo el atril, cuando alguien coge el atril es que está muy enfadado. Luego se le empezaron a descoordinar las manos y hacía microgestos que todo el mundo decía, se mete. No se mete, son gestos de desprecio. Pero luego tenía la cara como completamente rara, porque eso normalmente, hay uno que se llama Sumial, pero hay otros. Te dan relajantes musculares para que tú vayas hecho una... Es muy común.
Y se nota porque hablaba más despacio y por primera vez en su vida hacía... ¿sabes? Sí. Normalmente el Redondo le ha entrenado muy bien para modular la voz, para poner las manos capilla, que para el que no me vea son estas manos así, que forman una capilla, para controlar las manos, porque si se te descontrolan las manos se nota que estás mintiendo. Entonces cogía el atril. Estaba súper tenso, súper cabreado y un poco sí le habían dado algo. Pues la verdad es que tiene motivos para estar tenso y cabreado, dado que el panorama que se le presenta al Partido Socialista es cada vez más espeluznante. Ya le ha estallado todo en la cara, es una cosa espectacular. Sí, la bomba de racimo que decía que te garate, exactamente, pero es que además hay como la trama de Zapatero, luego la trama de dividida en sus subtramas. La Leire tiene varias tramas, de hecho están las tramas de las comisiones, las tramas del intento de sobornar a jueces y periodistas, lo de Zapatero, ¿sabes? Es que es imposible seguirlo todo. El personaje de Leire es bastante central. Bueno, yo lo veo como... Yo la verdad es que me hago un lío. Yo estaba esta madrugada leyéndome Sí, hay que hacerse un esquema. Pero sí, veo que es un poco... El otro día hizo uno muy bueno María Jamardo en el debate, donde además indicaba las distintas causas que juzgado lleva cada una, en el Supremo, en la Audiencia Nacional, Pues lo buscaré porque ya es necesario. Hombre, yo veo que es un poco como lo de las cerezas, ¿no? Que una cosa va tirada de la otra. Y esta mujer me parece que la cosa está muy... porque es fontanera del partido, llevaba por bandera el feminismo, participa, le asciende desde el nivel local, llega a unos niveles a participar en la mesa de contratación en la cuestión de la pandemia, y es muy difícil negar la pertenencia de ella al partido, y la relación con María Jesús Montero, que la coloca ahí. Entonces yo creo que ahí sí que hombre, todo apunta a que lo siguiente va a ser María Jesús Montero, porque dicen va a caer más cargos públicos. Yo creo que está ya, vamos. Bueno, otra que tiene muchas papeletas es Teresa Rivera. También, sí, ¿no? Francina Armengol. ¿Ves cómo me cuesta hacer las palabras? Porque me han dado lírica, pues es lo que le pasaba a él ayer, porque yo presumo que le dan Somial. Tiene algún antidepresivo y un relajante muscular. Yo vi la comparecencia que me hacía gracia, porque es la rendición de cuentas semestral, pero que no la hace en el Congreso, la hace en su casa, ¿no? Había un aspecto de búnker, ¿no? En la reunión ahí con sus allegados, sus asesores y los periodistas de cámara, a mí me sigue llamando la atención. Claro, yo lo achacaba a su desenvoltura natural, pero si me dices que puede que haya ayuda, me llama la atención el swing con el que sale de estas cosas y que te acaba casi convenciendo de su fortaleza política, ¿no? No, mira, lo de cogerle el atril, que es muy típico, hablaba cogiendo el atril, así, o sea, no sé cómo, así, ¿no? No se aleje usted del micrófono. Perdona, o sea, si yo tengo un atril, lo cojo así. En circunstancias normales, si tú miras a Abascal o miras a Ayuso, hay tres personas ahora mismo que comunican muy bien y son de espectros completamente distintos. Silvia Orriols, Ayuso y Abascal. Nunca les fallan las manos. Las manos subrayadoras es lo que tienen que estar subrayando tu discurso, pero cuando mientes se te van. Entonces, Redondo les ha enseñado a todos a ponerlo de la mano capilla y hubo un momento que hizo así. Esto es estar extremadamente nervioso. Estaba tenso, cogía el atril, se cruzaba las manos, las descoordinaba, se le descoordinaba la voz. Entonces, lo que cualquier persona ve ahí es que le han enseñado a hablar, porque modula la voz así. Sí, pues mientras que tú ves a Abascal, y Abascal no descoordina nunca. Tiene un discurso más o menos agresivo, pero no descoordina. Y ni Ayuso ni Orriols. Por eso son los tres que más llaman la atención, porque no están entrenados a nada. Hablan así, no tienen un señor que les diga... Ya, está claro que en Sánchez es toda afectación y un poco... pero el mensaje que manda, como... se extraña gente que le nombraran en el Expreso Uomo del Ano. Hombre, el Expreso es de Venezuela directamente. Hombre, claro, pero es que, a ver, él tiene clara la... Si alguien tiene claro lo que tiene que hacer y lo que va a hacer, es él. Defendió su gestión hasta donde puede. Hay una cosa por ahí, el aumento de la renta disponible en los últimos 2 años.
las percepciones que va dando sociales y demás, su bono bonometro universal, ¿no? Su bono de transporte universal. Y además el bono de transporte universal ya está en París, ya está en Londres y ya está en Berlín. Bueno, pero él, o sea, nos está vendiendo una moto como que ha descubierto la pólvora. Ahora está, por ejemplo, yo qué sé, se van trabajando sus sectores, ¿no? Esto de fusionar el A1 y el A2, que puede ayudar a muchas enfermeras, va trabajándose sus sectores sociales, sus grupos sociales, y yo no lo veo la cosa tan... Y por supuesto, como ya viven en la más pura desfachatez, evidentemente el partido está tocadísimo y él está rodeado, pero él va a aguantar. Él quiere aguantar, que lo consiga. Si usted no quiere que él aguante. ¿Tú quieres que aguante? Yo quiero que aguante hasta 2027, porque... Ya, pero es que entre tanto nos hunde. No, yo creo que ya tiene bastante poca posibilidad de hacer demasiado daño. Dinero va a gastar a las puertas, pero si aguanta hasta 2027, vamos a librarnos a la vez de él y del Partido Socialista, porque va a quedar laminado en 2027. Soy muy optimista. O sea, si ahora se va al Partido Socialista, pues puede que esté en los 100 escaños, incluso 110 en unas elecciones. 110 no. Pues 100. Pero en 2027, vamos, pues eso, en los 50 ya crearán un partido de izquierdas satelital con los rufianes de la vida. Yo lo que creo es que comentaba ayer, se me va el santo al cielo con tan poco sueño, había algo que sí, es verdad, es que de verdad, no había ¿dónde puede hacer daño? Él puso su hoja de ruta: más política verde, más crecimiento, y está creciendo. Está creciendo, llenando España de población inmigrante, creando puestos de trabajo para los inmigrantes, que esto es un modo de crecer, que el Economist le aplaudió, pero que tiene muchos problemas en el futuro. Y yo creo que eso sí que es un problema serio. Es decir, en 2 años te pueden meter otros 3 millones de personas en España, y eso sí que genera una serie de distorsiones muy grandes. Claro, porque lo que estás metiendo son puestos de trabajo que nominalmente contribuyen, en teoría, a la generación de riqueza, pero en la práctica aportan menos de lo que consumen. Claro, y generan conflictos sociales. El modo de crecimiento que tiene él, que tiene el PSOE, que es un modo de crecimiento heredado un poco e imitado de los laboristas y también de Biden. De los ingleses. Pero lo han hecho los ingleses, los alemanes, y Biden lo ha hecho. Él ahí está en la pura ortodoxia. Y yo he comentado, hay un occidente dividido, que se está viendo ahora con lo de Ucrania, ¿no? La entente está de los Macron, la liga está, la coalición de los dispuestos, ¿no? Como la llaman, o el Partido Demócrata. Y Sánchez es el estandarte de eso, y él se va a erigir como estandarte de eso, ahora que mengua la izquierda bolivariana y tal y cual. Es ahora mismo, dice la gente, ¿cómo le nombran hombre del año? Pues para la izquierda es que no hay muchos referentes como él. Hombre, le nombran porque lo ha pagado, básicamente. Por supuesto, ya, pero que hay un relato. A mí me hace gracia que parte de la derechona se llame con esto a escándalo cuando aquí se nombró hombre del año a Pujol. Bueno, pues más raro que eso. Yo creo que Sánchez yo le veo todavía hasta camino por recorrer. Iván Redondo le abre la puerta a sus artículos a la plurinacionalidad, y yo creo que ya eso ya se lo están trabajando. Por ahí puede hacer un enorme daño al país. Y luego la cuestión de la inmigración y el modelo de crecimiento ese, que es un modelo de crecimiento de pan parado y hambre para mañana. Y yo por ahí sí que veo que 2 añitos de Sánchez pueden hacer pupa, ¿no? Por otro lado, y lo voy a decir, creo que el Partido Popular nos ha llevado a todos a una retórica ya a veces poco democrática, ¿no? Porque el Partido Popular, yo estoy viendo cómo los periódicos tratan las cuestiones de Vox, y digo, si lo del PSOE lo tratan como tratan lo de Vox, aquí hay mucho trazo grueso. Y yo creo que a algunos se les nota demasiado las ganas. No quieren hacer la moción de censura, no quieren validar al socio político que es Vox. Entonces, ¿qué quieren? Que entre la UCO a caballo. Algunos están llegando al límite mínimo democrático. Y yo aquí parece que soy un poco sanchista, no lo soy. Pero sí que me llama la atención muchas veces cómo se ha abandonado la política. O sea, no la política centro-derecha, que domina mediáticamente, porque es que Sánchez se ha creado una guardia pretoriana mediática, pero es que lo que tiene enfrente es alucinante.
Y estas gentes, hablo como Julio Iglesias, estas gentes, ¿no? Yo veo que a veces están... No, confieso que no sé cómo hablaba Julio Iglesias. A veces tú, a veces yo. Pero lo que quería decir es que yo, por ejemplo, te pasas por los periódicos. Es que no hay otra política que el sanchismo, y es verdad que es muy importante, y es una situación urgente, es una situación de en sí misma urgencia democrática, pero a veces yo creo que hay una tentación de reducirlo todo a eso. Yo digo, oiga, tienen instrumentos democráticos, hagan una moción de censura. No, yo me voy a quedar aquí parapetado, leña al mono, que si la... Y váyase usted por la corrupción, váyase señor González, ahora es el váyase señor Sánchez, en la política. Y ya anunciaba ayer Moreno Bonilla, que dice, bueno, cuando se vaya Sánchez ya se acabará la polarización, que es lo que pasó con Zapatero, que luego todos estos camisas rasgadas y estirarse de los pelos, todo esto luego va a devenir en institucionalización suave, entonces yo ahí sí que soy un poco crítico con esta deriva, ¿no? Hombre, vamos a ver, el Partido Popular tiene esa idea que además, pues siempre lo dejan claro en la utilización del lenguaje, de que ellos, su enemigo es el sanchismo, no es el PSOE, es el sanchismo. Entonces, como si se va Sánchez y entonces pues todos los ladrones, corruptos y guarretes que hay en el partido, pues entonces ya fueran otra cosa presentable, ¿no? Entonces, pero yo creo que es que ahí el Partido Popular todavía no ha entendido que estamos ya en otra fase completamente distinta. El Partido Popular sigue añorando ese bipartidismo entre el Partido Socialista y el PP. Eso no va a volver, eso es una idiotez. El Partido Popular tiene ahora una oportunidad histórica para volver al bipartidismo, pero al que realmente va a haber, que es un partido de izquierda moderada, que es el PP, y un partido de derecha moderada, que es Vox. Y lo que tiene que hacer es destruir al Partido Socialista. El Partido Socialista es un cáncer para todo. Es un partido que finge ser de izquierda cuando de izquierda no tiene absolutamente nada. Es la contradicción total. Un partido que finge defender al trabajador mientras se codea con los señores más ricos y roban como cerdos. Un partido que finge defender a las mujeres mientras que las borra, las cancela, las condena a que se tripliquen las violaciones en las calles. O sea, es un partido que es una estafa en sí mismo, todo, de principio a fin. No es sanchismo, es el PSOE. El PSOE que está muerto y debemos enterrarlo lo antes posible. Pero es que yo, bueno, Lucía, si quieres hablar, porque yo me lanzo con... No lo sé, porque, a ver, como yo he estado dentro... Aquí hay una cuestión emocional muy profunda, ¿no? Yo todavía hablo con gente que sigue en el PSOE y sigue convencida y es como una secta, ¿sabes? Entonces es algo que tiene 150 años y que hay mucha gente que está dentro ha empezado con 12, bueno, con 12 no, ¿a qué hora entras en las juventudes? En las 16, ¿no? Que yo tenía razón el que dijo que las juventudes deberían desaparecer y es una super secta. Entonces ellos esperan, porque ahora mismo sabes que hay una división interna brutal, pues esperan que Sánchez caiga, se reformule todo y se convierta en otra cosa. Esperan que Sánchez caiga, o sea, que venga alguien, no sé, alguna fuerza divina, un terremoto, la UCO, Trump, y que quiten de en medio a Sánchez. Mira, porque lo de hacer ellos algo para echar a Sánchez no se les ocurre, ¿no? Katy Garat dijo, va a haber una bomba de racimo. Fue diciendo todo lo que iba a pasar, ¿no? Y dijo, Zapatero, bomba de racimo, elecciones 2026. Y hay una cosa muy importante, que el otro día estaba Paje, que dio un discursito, y yo estaba allí, y dio un discursito sin leer, con las manos bien, que es lo que me fijo yo, ¿no? Y de repente dijo, porque las elecciones del año que viene, claro, 2026, él lo piensa así. Yeah. Y luego tú le ves a Sánchez, el nivel de demacración, el nivel de enfermedad, ¿cuánto tiempo se mantiene? Porque obviamente está enfermo, no sabemos de qué, cada día nos cuentan algo. Yo creo que de maldad, ¿no? Pues no lo sé, pero está súper delgado, estas marcas aquí. El otro día, además, cuando, como se pasa el día ahora dando comparecencias, pero hubo una que, esta expresión de le salta la vena, yo nunca la había visto en directo, le empezó a saltar la vena aquí, ¿sabes? Está enfermísimo. Pero bueno, está enfermísimo, está en su búnker, está rodeado, está desesperado y tiene esa idea de pensamiento mágico de no, yo lo consigo. Divisiones imaginarias sobre un mapa. Exacto, justo. De yo lo consigo todo, de yo en el final, o sea, voy a conseguir retomar esto, confía en que ahora todo esto se diluya porque la gente está con la Navidad y no le va a importar. Y en eso tiene cierta razón, porque yo tengo una hija de 21 años
y mi hija no se entera de nada. Yo, Es alucinante. O sea, mi hija no lee los periódicos, no lee nada. Si le preguntas sobre Nietzsche te habla porque es muy culta, pero no lee periódicos y sus amigos tampoco, ¿sabes? Llega un momento... Me recuerda usted la anécdota que me contó una vez don Pío Moa, que dice, le pregunto el otro día a mi hija, pero ¿te has leído algún libro mío? Y me contesta, no, es que no quiero cogerte respeto. Hombre, yo no quiero que mi hija lea mis libros, por ejemplo. ¿No? No, porque hay cosas que se puede entender que son autobiográficas y son muy tal, y no quiero que... Y además ella tampoco quiere, nunca me ha leído. Y ni mi familia me ha leído, ¿sabes? Sí. Me parece muy fuerte, no sé. Pero hombre, a usted le ha leído mucha gente. Bueno, pero mi hija no. ¿Usted cuántos libros ha vendido? ¿1 millón? ¿O? Sí, pero bueno, te puedo decir, si tú me conoces, sabes, esto es así y esto va por aquí. Si no me conoces, no. Pero si me conoces, puedes decir, este era este y este era este. Entonces yo no quiero que... Ya. Bueno, yo la peripecia vital de Sánchez, claro, ya vas teniendo una edad. Yo me acuerdo del nivel de demonización merecida, sin duda, de Zapatero. Y es que yo creo que se repite un poco lo mismo, exactamente lo mismo, y se justifica todo con la maldad de Sánchez. Pero bueno, llega la ley de amnistía a Europa y la ley de amnistía parece que va a pasar por el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Europeo. Las cosas suceden, pueden suceder, y yo creo que este ha tomado ya el papel de mal oficial y ya casi que está a gusto con él. A mí me parece que ya se está resumiendo mucho la política española en Sánchez. Yo creo que empieza a ser ya una cosa ridícula, totalmente ridícula. Es decir, no se habla de otra cosa, no hay proyecto. Y creo que yo comentaba, el Partido Popular es el que está marcando los tiempos. El Partido Popular se hace los tontos, muy bien. Pero el tono político lo marcan ellos. Con ellos sí una especie de antipolítica, porque es que no se habla de otra cosa en España, no se habla de instituciones, no se habla de cambio, no se habla de nada, no se habla de demografía, no se habla de nada, es Sánchez y Sánchez y Sánchez. Yo estoy ya más que harto y me siento ya claramente estafado. Y como decía ayer Sánchez, y luego también lo comentó Abascal, y Génova sin venderse. Génova sin venderse, una Génova pagada como se pagó. Es decir, que Sánchez es muy malo, es un desastre total, y es el nivel mínimo de ética, ¿no? pero yo creo que ya está bien. Yo siempre dije aquí que no era él, que era la panda de debajo, y lo decía y lo repetía, y ahora se ha visto, es la panda de debajo. Es que llegan momentos que piensas, igual ni lo sabía, porque es tan idiota, pero desde luego los que iban rapaceando eran los de debajo. Y ¿te acuerdas que había un mensaje que era... Los de debajo, los de al lado, ¿no? Su mujer, digo yo. Había un mensaje que decía que, lo decía la propia Carolina Perles y más gente, que el cabreo con Ábalos no venía porque hubiera robado, sino que había robado de más, porque se suponía que ellos hacían un 2, un 1, un 3% para el Estado, o sea, digo, para el PSOE. Hacían lo mismo que había hecho Pujol, lo mismo que había hecho todo el mundo. Entonces ellos llegaron de esta canción de Fania All Stars, que era quítate tú pa' ponerme yo, pues eso. Llegaron y hicieron lo mismo. Y lo que pasó es que los de abajo empezaron a actuar por su cuenta. Y empezaron a robar por su cuenta. Da la sensación de que leyendo las informaciones, algunas muy bien escritas, yo siempre me parece que la prosa periodística de las revelaciones a veces es muy liosa. Empiezas a leer y dices, bueno, ya me he perdido. Pero cuando te consigues enterar, hay una cosa magnífica del Mediaciones Martínez, ¿no? Martínez. Es como Pepe Gotera y Otilio. Eso es una genialidad, pero ya a mí me daba la sensación de que eran todos como una especie de piernas, unos piernas. Piernas. Unos piernas, unos jetas, unos caraduras arriba, que al final... No usa usted nunca expresión, eres un piernas. No. Dan ganas de decirles... Lo que tienes que montar es un negocio en unos años que se llame diéresis, o punto y coma o lo que sea, y dedicados a esto, pero bien dedicado. Porque estos eran unos lobistas por lo bajini, y de mala manera. Pero bueno, que yo creo que... ¿Y quién teme al lobista feroz? Nadie. Vamos a la pausa publicitaria y hablamos de mujeres. Tu voz,
Tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 91-616-2464 e infórmate o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Ven a vivir la Navidad a Radio Libertad. Acompáñanos. Queremos vivirlo contigo. Tú eres nuestro mejor regalo. ¡Feliz Navidad! Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Eric Gutiérrez, Don Luis. El año pasado nuestra insistencia en respetar los protocolos hizo que nos lleváramos la pedrea. Este año, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Pues respetamos los protocolos, por lo menos. No decimos el número, aunque lo decimos de otras maneras. Ya lo sabe Don Luis, el año pasado fue con otros idiomas y hoy este año nos hemos inventado pues otras maneras. El año pasado, o sea, el día anterior fue con los dorsales de los jugadores que ganaron el Mundial del 2010. Lo decía muy bien doña Carmen, pues Iniesta, Piqué, Puyol y demás. También estaba Marchena en ese número. Y hoy pues nos hemos inventado otra manera, porque queremos que nos vuelva a tocar. El año pasado se dijo y tocó. Este año se vuelve a decir y volverá a tocar. No, el año pasado no se dijo el número. No se dijo, digo que se dijo que iba a tocar. Me referís a años, se vuelve a decir que va a tocar y va a volver a tocar, Don Luis, esto es así. Entonces, hoy, ¿qué manera nos hemos inventado? Pues hemos dicho, ya que estamos hablando tanto de presidentes y ya que Hughes tiene tantas ganas de hablar de presidentes, especialmente de Pedro Sánchez, pues hoy vamos a inventarnos otra manera. ¿Cuál es? Vamos a decir el número por el orden de los presidentes desde que arrancó la democracia. Recordemos que hasta este momento hay 7 presidentes, no hay ningún número en esos 5 números de la lotería que sea superior a 7, pero bueno, ustedes tendrán que saber qué número es dependiendo del puesto en el que vamos a hablar de los presidentes. Si tuviésemos, para que la gente lo entienda, si tuviese un 1 en ese número, pues estaría Adolfo Suárez. No hay ningún 1 y no está Adolfo Suárez, pero sí que hay otros presidentes. Está dando demasiadas pistas, ¿eh? Bueno, sí. Pero la gente tiene que estar atenta, Don Luis. Empezamos por el primer número, que es Rajoy, Mariano Rajoy, Don Luis. Después nos vamos a Felipe González, Zapatero, otra vez Rajoy, se repite uno de los números, el primero y el cuarto. Y por último, Aznar. Ese es el número, lo repito, Rajoy, Felipe González, Zapatero, Rajoy otra vez y Aznar. Hay que decir que casualmente no hay ningún Pedro Sánchez. Yo creo que es porque da suerte, evidentemente, este número, y por eso Pedro Sánchez, casualmente, la vida ha hecho que no salga ninguno de los números. Mira que había 5 para salir, no ha salido ninguno. Qué casualidad. No será porque lo hemos elegido nosotros. Bueno, pues nada,
Antes de que se acaben, pidan ustedes su número. ¿Cómo? Ya saben que hay dos formas de comprarlo, don Luis. De manera online, quedan pocos, por cierto, he de decirlo, y de verdad, esto no es lo típico que se dice, quedan pocos, no, es que quedan muy pocos, y cada vez quedan menos. loterialblas.com/club de amigos Toro TV para comprarlo de manera online, entran allí y allí compran los que quedan, o si no, pues se acercan aquí a Modesto La Fuente 42, compran ustedes el boleto de lotería, aquí además se pasan, pues nos conocen, si está don Luis todavía pues igual lo pueden conocer, pueden ver las instalaciones un poco, y conocen también al resto de equipo que siempre está bien, estamos ahí también trabajando para el programa, y si quieren conocernos, pues aquí estamos en Modesto La Fuente 42 para que compren la lotería y de paso nos conozcan, como decía don Luis. Muchas gracias, don Eric. Y yo había dicho antes de la pausa publicitaria que íbamos a hablar de mujeres, íbamos a hablar de lo que está pasando dentro del Partido Socialista, por ejemplo, donde está creciendo la presión en el Partido Socialista gallego en contra del actual líder socialista gallego. Dos expresidentes socialistas de la Junta de Galicia, Laje y Touriño, se han sumado al manifiesto de distintas militantes socialistas en Galicia reclamando explicaciones completas de cómo es posible lo del caso del tío de la Diputación de Lugo, que básicamente pues parece ser por las denuncias que concedía trabajos u ofrecía conceder trabajos a cambio de beneficios sexuales. Bueno, decía que íbamos a hablar de eso, hablamos de eso brevemente y luego hablamos de Chile, que quiere doña Lucía también Echevarría. Quiero hablar de esto porque también pues hablemos de esto. A ver, yo creo que esto es fuego amigo, claramente. Hay un sector de Sánchez que se quiere, digo del PSOE, que se quiere quitar de Sánchez, y entonces han pues sacado... lo disimulan mucho, ¿eh? No, todo esto es fuego amigo y además se rumorea que son Óscar López con el Antonio Hernández, es que confundo los nombres. Pero bueno, que hay dos liderando, Antonio como se apellide y Óscar López, porque no hay ninguna denuncia en comisaría. Mira, vamos a recordar una cosa. Bueno, hay una, vale. Solamente en Torremolinos, una militante socialista presentó denuncia Ayer ante la Fiscalía. estuve con Carlos Bermú. A Carlos Bermú le han hundido para siempre. O sea, desde entonces tenía una película que iba a hacer. Recordad que El País saca 2 artículos a toda plana diciendo 6 mujeres que habían no sé qué, y luego empezabas a mirar y era imposible porque los datos no funcionaban, porque recuerdo que hizo un artículo que le explicaba, decía, le conocí en el 2000 no sé cuánto, y era imposible, todo así, ¿no? Pero el caso es que sembraron esto, nunca hubo una demanda en comisaría, él ha demandado al País y le han admitido la demanda, esa es la noticia, pero ha estado año y pico sin trabajar y probablemente ya no vuelva a trabajar en cine español, puede irse a Francia o lo que sea, ya le han hundido la vida. Entonces hay un truco que son la instrumentalización de las denuncias. Como han metido este rollo, el pobre Rejón, pobre no, a mí me da igual, o sea, pero el hermana yo sí te creo y el cualquier mujer que diga algo funciona, pues ya está, lo hacemos así. Y entonces están sacando, ¿me quiero librar a este? Pues venga, tiro de aquí. Como en realidad, y esto lo voy a explicar, son gañanes de toda la vida, ¿por qué lo digo? Yo en el 95, 96, 94 trabajaba para Miguel Barroso, ¿vale? Miguel Barroso fue el que luego se alió con Zapatero y pusieron la ley de matrimonio homosexual y la ley de violencia de género. La gente de la que se rodeaba, yo he sufrido una situación de acoso, que entonces no se llamaba acoso, brutal, de uno llamándome todas las noches a las tantas de la mañana, y yo le decía a Miguel que este tío es un pesado, y me decía, no, pero tenemos que ser cuidadosos. Comiéndome, que se presentara en el despacho sin avisar, que me dejara unas burradas increíbles, o sea, no lo quiero ni contar. Esta gente fue la que luego hizo la ley de violencia de género, agárrate, ¿no? Y luego hicieron la ley de matrimonio homosexual y yo recuerdo que quedamos, o sea, me pidieron a mí que quedáramos con alguien de la, creo que era, no voy a decir de qué asociación era ni quién era una tía. Y la tía llega, mete su rollo, bla, 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 había 3 hombres allí y yo. Y cuando sale ella, dice, no me extraña que sea bollera con lo fea que es, ¿sabes? Yo a todo esto blanca, porque yo entonces vivía con una chica, ellos no lo sabían ni se lo iba a decir, ¿sabes? Pero que esta es la gente que creó la ley de violencia de género. Siempre ha sido, yo supongo que en el PP será igual, o sea, yo no he estado dentro del PP, hablo de lo que veo, pero había mucho rollo de, por ejemplo, Miguel Barroso cuando se casó con Chacón la metió de ministra de Defensa, ¡hala! Entonces había mucho rollo de trepar con hombres, con lo cual, si una dice que sí, si a una le dicen, oye, mira,
porque no te lo dicen de forma directa, porque cuando yo me fui me decían, pero qué pena, con lo alto que ibas a llegar, como si te quedas y aceptas esto, subirás, ¿no? Yo dije que no, pero 3 dijeron que sí, y te puedo decir los nombres, ¿sabes? En privado, vamos. Con lo cual, yo lo que vi era una estructura que funcionaba así, en las que las mujeres subían, se aceptaban según qué cosas. Incluso ni siquiera sexo, pero dorarle la píldora al pesado, que me llamaba a mí, ¿no? Por ejemplo. Supongo que en el PP será igual, yo no estaba en el PP, pero esta organización funcionaba así, y funcionaba así desde hace mucho tiempo. No va a cambiar radicalmente. Entonces, de repente, pues habrá el típico gañán que hace una gañanada sin ser consciente de que eso es una gañanada, porque están acostumbrados y ya tienen por dónde pillarle. Pero repito que me parece muy raro que no presenten denuncias, que solo haya una denuncia en fiscalía. Las denuncias, además, yo asesoro a gente que está acosada, y la cosa es siempre lo mismo: graba, cuando te hable graba, mándale un mail diciendo ayer me dijiste esto y lo otro y a ver qué respuesta hay, reúne todas las pruebas, vete a la comisaría. Es todo por protocolo interno, pero qué narices de protocolo interno, suena rarísimo. Lo que pasa es, yo pienso también que es desde dentro, pero el reproche fundamental es que ellos han establecido unos estándares de tratamiento de estas cuestiones que no aplican, ¿no? Y el canal interno de denuncias al final funcionaba como un canal de informaciones que luego administrar para... No, y un canal de controlar a la disidencia, porque, a ver, cuando me empezaron a hacer a mí la vida imposible, tenían un canal que era un canal de feministas. Y cuando yo empecé a decir según qué cosas, había 2 que avisaron al partido y a partir de ahí empezó todo lo que me hicieron. ¿sabes? De todos modos, ha sido fundamental para Sánchez, y yo lo he visto en periodistas, ha sido fundamental el feminismo, este feminismo de última ola a la PSOE, ¿no? Que ha sido una forma de trepar tremenda y una forma de, mira, lo tenemos con la señora Leire, ¿no? Una forma de ponerle máscara al envilecimiento más claro. Mira. Pero una cosita, también les está ofreciendo una catarsis posible, porque yo creo que por donde puede salir es por una regeneración feminista, restableciendo el feminismo. No tienen mujeres. Mira, cualquier causa que la pagas se hunde. El feminismo es una, el bienestar animal otra. Cuando metieron la ley de bienestar animal, lo único que consiguieron hacer una ley que no sirve para nada, que por ejemplo, tú no puedes meter colonias de gatos en no sé dónde porque se comen los lagartos, que la hizo uno que no me quiero meter con él, pero yo le conocía y no tenía ni una carrera universitaria. No tenía ni mascota. No, quiero decir que Sergio Torres, que a mí me da pena porque me cae muy bien, pero era un tipo que no es que te dijeras era veterinario, era el camarero de la musa de debajo de mi casa, ¿vale? Y luego subió. Entonces, cuando tú coges cualquier causa, sea el animalismo, sea el feminismo, y la pagas y la llenas de gañanes, se acaba la causa. Yeah. Una causa tiene que ser independiente. Entonces, dices, ¿se va a crear una cosa feminista? ¿Con quién? ¿Qué mujer tienen que tenga la fuerza suficiente y la inteligencia suficiente? ¿Quién va a ser? ¿Adriana Lastra, de verdad? No. La cantera, para que me descojone. Carmen Calvo, que es la única que tenía 2 dedos de frente, pero ya está amortizada. No hay nadie. Y aparte, la palabra feminismo se ha contaminado tanto que en el Reino Unido ya hablan de women's rights. O sea, nunca dicen feminismo. A mí me ha hecho mucha gracia la que le está cayendo a Rosalía, porque en una entrevista no llega a escribirse al feminismo. Dice, bueno, con la excusa de no soy tan perfecta como para ponerme el ismo, pero no dice claramente soy feminista. Claro, porque te digo que como ya la palabra feminismo no se sabe lo que es, todas en el Reino Unido están haciendo demandas, o sea, se han unido. Además, J.K. Rowling tiene mucho dinero, las va pagando, y a cualquier, por ejemplo, council que tenga un cuarto de baño en el que no puedan entrar mujeres, demanda, y las van ganando todas. Y todo es, uno se llama Women Want Suite, o sea, las mujeres no se van a callar, y lo otro es Women's Rights. Se están apartando de la idea de feminismo, porque la idea de feminismo ha sido canalizada. Es como si tú fueras católico y de repente te llegara alguien y te dijera, bueno, es que como Jesús decía, quemaros los unos a los otros, vamos a montar orgías en la iglesia, ¿sabes? Pues tú dirías, esto ya no es catolicismo. Pues lo mismo, o sea, si a mí me meten un señor con una peluca y me dicen que es un hombre, eso no es feminismo. Si a mí me dicen que la prostitución es un trabajo como que es una mujer. Perdón.
que fue buenísimo, porque tenían una en Podemos que se llamaba Rafaela Corrales, y la Rafaela insultándome a mí todo el santo día. Todo el santo día. Cuando fuimos al juicio de Lidia Falcón, ahí estaba Rafaela Corrales, que no quiero que me demanden, pero mis ojos veían un hombre con peluca. Era una mujer, por supuesto, que no quiero más demandas. Bueno, pues sabes que el otro día sale una noticia que había una banda de ocupas, que eran delincuentes profesionales que iban entrando en pisos. Entonces, la policía entra y allí está Rafaela Corrales liderando la banda de ocupas. Y la policía la tuvo que sacar a rastras en un vídeo en el que le sacan a rastras. Este era el nivel. Esta había sido candidata a la lista de Podemos por Guadalajara, ¿sabes? ¿Eso es feminismo? Sí. Pues como han colonizado completamente, llega un momento que yo no quiero estar explicando, yo soy feminista de las antiguas, con lo cual yo abogo por los derechos de las mujeres, y acabo antes, ¿sabes? De las mujeres biológicas. Bueno, es que eso sería el primer y segundo feminismo. Sí, claro. Una serie de libertades políticas y luego libertades personales. Claro, o sea, había, cuando yo era joven, ser feminista era un problemón. De hecho, yo cuando publicaba me decían, no lo digas que pierdes dinero. Tú ibas a unas reuniones y a unas manifestaciones en las que había 4 gatos, patatín, patatán. En cuanto empezaron a meter dinero y una red clientelar, hombre, es que hay gente que de dar charlitas ha ganado mucho dinero. Hay gente que de dar charlitas en institutos ha ganado mucho dinero. Cuando empiezas a ver en el caso de Irene Montero, yo tengo una teoría. En el caso de Irene Montero, que da 15.000 euros para un informe sobre los dos no binarios de 2 folios, cosas así. Me parece que es lo mismo que con Plus Ultra. Exactamente. Los informes, lo he pensado, los informes en los que todo se acaba desembocando en qué negocios, qué contratos, bueno, unas prestaciones de informes de ¿qué tipo de informes? Sí, fueron, mira, hubo uno que era Kiki Encuentros en no sé dónde, y yo empecé a informarme y los Kiki Encuentros era una orgía, ¿sabes? No sé si se puede decir hasta ahora, pero un montón de cosas de 15.000 euros, 15.000, justo 14.999 para que no sea más de 15.000. Y me parece que era un tipo plus ultra, o sea, era blanquear, porque esta gente venía de donde venía, blanquear cosas. Es que son ideologías que acaban desembocando, digo, en informes que son susceptibles de ser utilizados en una trama corrupta. Exacto. A ver, necesitamos una cosa para hacer informes que sean suficientemente fáciles, suficientemente respetables e intocables y lo suficientemente abstrusos y tal para que nadie entre. Pues pero que el de los no binarios eran 2 folios. Entonces, si esta gente le había pagado Irán, estaban todo el día en Venezuela, Monedero se fue a Venezuela ya el último momento de Maduro, que da auténtica vergüenza, dio una charla en el helicoide, en un sitio de torturas. Y lo de Plus Ultra era para blanquear dinero de Venezuela, pues a mí me suena que presuntamente todo esto fue para blanquear dinero. Pagaban dinero al empresario Julito, el empresario Julito relacionado con Zapatero, el empresario Julito luego contrataba con las hijas de Zapatero, que emitían unos informes. Que, claro, exacto, mira, había 56 millones que venían del narcotráfico, de los diamantes, del oro y de otras cosas, que no se podían justificar y que había que meter en cuentas de Europa. Pues tú dices, me han dado 53 millones, pues los voy a meter en esta cuenta porque es lo que me han dado. Ya está, esos 53 millones sucios ya están limpios, ya están blanqueados. Y los 53 millones que sobran, pues se los reparten entre Zapatero, él, quien sea, y se van repartiendo el dinero, pero han blanqueado dinero. Esa es la idea. Bueno, quería doña Lucía hablar de Chile, porque estaba muy orgullosa de haber acertado de nuevo en su pronóstico electoral. Bueno, alguna vez se equivoca, oiga, como todos. De momento siempre he acertado. Y he acertado porque el asunto era, había 4 candidatos. La Janet Jara esta, que era la comunista, y luego 3 de derechas, que era Kaiser, Parigi, no, 4 de derechas, Kaiser, Parigi, Evelyn Matei y Cast, ¿no? Hacen un balotaje. Esta saca más o menos 25 y los otros, si va sumando todo, más o menos 75. Cuando Cast, que es el que tiene más, es el que se presenta contra ella, todos los otros se ponen a favor, no hacen lo de PP y Vox pelearse, no, todos le apoyan a muerte. Lo normal es que hubiera sacado 75-25. A mí me parece incluso que lo han trucado, pero el 60-40 no sé de qué se sorprenden. A mí me parece demasiado alto ese 40. Y ha habido una cosa maravillosa. Primero, él ha salido y ha dicho,
respeto y silencio. No vamos a estar en la polarización, lo que tenemos es que reconstruir el país, tal. Boric le ha llamado, se han sentado juntos, se han hecho una foto, todo súper majo, y luego Petro se ha metido no sé qué burrada, ha dicho, bueno, sí, ultraderechista, nazi, eso que dicen, y entonces un ministro de Boric ha salido y le ha dicho a Petro, o sea, una declaración institucional, que no debe insultar al candidato que ha sido elegido por el pueblo chileno. Ha sido increíble. Entonces, está claro, han hecho una especie... Entre usted y yo, sí, dentro de la izquierda hispanoamericana, Boric es lo más presentable que hay, ¿eh? Bueno, con diferencia. Pero, por favor, la campaña esa en la que sacaba Pikachu, no sé si te acuerdas, sí, todos hablando con la E... sí, pero incluso dentro de eso, pues es el único que ha sido capaz de denunciar las torturas del régimen venezolano, etcétera. Pero bueno, etcétera. Una mini trama presuntamente corrupta, vamos a dejarlo aquí, pero de Chile llegaban muchísimos artistas que los cogía Urtasun, a los que les pagaba mucho dinero. En performance y cosas que yo no entiendo ni cómo las pagaban. Urtasun ha traído a un montón de artistas chilenos haciendo unas performances rarísimas. Bueno, yo recuerdo una que decías, pero cómo, o sea, unas cosas en el Museo del Prado. Como los informes. Sí, como todo de la colonización y qué mala España y tal. Como los informes, pero sin necesidad de saber escribir. Y trajo a muchos chilenos, que a mí me parecía muy raro, porque les estaban pagando telazos, el viaje, mucho dinero, ¿sabes? Por hacer una cosa. Hubo una en el Museo del Prado, que dos que estábamos, es que nos fuimos porque nos entraba la risa. Entonces, no sé, todo muy raro, pero Chile... con los de Sumar, Boric y Urtasun y tal, eran una piña, estaban todo el día juntos, ¿sabes? Qué majo Boric porque no condenó porque condenó a Maduro, es que es lo mínimo. O sea, pero fue el único de todo ese sector ideológico. Hizo una cosa bien y luego hizo una constitución rarísima de como... No me va usted a convencer de que son lo peor de lo peor, la izquierda hispanoamericana. Sí, estoy de acuerdo, pero digo que dentro de ese sector tan miserable, pues Boric al menos, pues hombre, decía alguna cosa porque normal. Boric ya veía que iba a caer, Porque Boric usted misma no es tonto. acaba de decir cómo pues la victoria de Kast la ha asumido con total normalidad. Vale, pero te voy a explicar por qué. Boric es muy pijo y de muy buena familia, de mucho dinero, ¿vale? Él ya veía que iba a caer a este nivel, que iba a caer, pero a la bestia. ¿El qué está haciendo? Pues buscándose un trabajo nuevo, porque ya le darán relaciones institucionales en filatelia. Entonces, el tipo no es tonto y dice, queda esto para las elecciones, yo me voy a hundir, pues oye, voy a dar un perfil moderado, porque luego quiero encontrar otro trabajito. Que me den un trabajo de embajadora. ¿Qué me dice usted del ojo de Abascal? Porque hace un acuerdo con Meloni presidenta, hace un acuerdo con Milei presidente, hace un acuerdo con Trump presidente, hace un acuerdo con Kast presidente. Pues porque tiene el mismo ojo que yo, porque es alguien, supongo que vale, o sea, ¿te acuerdas que yo dije aquí, sentada aquí, frente a Víctor Lenora y no sé quién más? ¡Ay! ¡Hala! Me he cargado esto. No importa, se ha entusiasimado usted con sus pronósticos. Que dije, va a ganar Trump y dos personas, no. Y me fui a The Objective y dije, va a ganar Trump, no, ojalá. Pero si iba a ganar Trump, obviamente. Cuando salió Milei, a todos mis amigos, va a ganar Milei, ¡estás loca! Pero es verdad que... Entonces, el ojo de Abascal es el mismo que el mío. Abascal verá los periódicos, entiendo yo, ¿no? Verá... Abascal viaja a Chile, y viaja a Argentina, y viaja a Italia, y ve lo que hay. Yo trabajo en la fundación, me da a veces un poco de corte decirlo, pero es que realmente el trabajo que están haciendo es espectacular. Las relaciones con la derecha americana es algo verdaderamente sobresaliente, y cómo los contactos que tiene Abascal, también de tipo ya personal, con los líderes europeos, y cómo es puente entre la derecha europea, Patriots, y la derecha americana. Así está Aznar, que se le llevan los demonios, ¿no? Porque esa relación... Aznar prefería hacerse fotos con Putin, como los 3 viajes que hizo después de 2014 a Moscú para sus negocios privados. Y las fotos con Irak, con Irak. Pero el tema es que, claro, hubo un tiempo en que las relaciones las tenía Aznar. Y ya no las tiene Aznar, las relaciones las tiene Abascal. Y Abascal tiene relaciones de presidente de gobierno. Es la realidad. De todas formas, es que el eje derecha-izquierda ya ha cambiado. O sea, cuando dicen la ultraderecha, la ultraderecha... Pero, por ejemplo, Kast yo creo que es una derecha
muy necesaria allí en cualquier sitio, porque es verdad que ahí estuvieron los Chicago Boys, una derecha muy neoliberal, muy económica, y necesitan una derecha un poco más populista y también una derecha más católica de principio. Toda la campaña de Cast, por ejemplo, nunca se ha referido a los 9 hijos y a la mujer. No ha hablado, porque al principio era súper antiaborto y mi mujer, mis 9 hijos. Toda esta campaña ha sido súper moderada. Solo se ha referido a seguridad y economía, que en el fondo es lo que le importa al votante. Entonces, hablar de eje de derecha a izquierda, si el eje se ha desplazado hace tiempo. Es decir, como bien explicaba Luis del Pino, aquí presente, este señor que tengo al lado, el PSOE ya no es de izquierda, es una cosa chalada. Y entonces, Meloni era la que iba a los barrios. Entonces Meloni de repente ve ese eje de la derecha lo han abandonado, lo coge yo. Cuando Carlos Quero va a los barrios... A mí eso me entusiasma, el hecho de que la derecha contacte con el obrero, eso es la clave. Entonces ya no es derecha e izquierda, es, no sé el nombre, ¿te acuerdas de Gustavo Bueno, ese libro que era el mito de las derechas y las el mito de la derecha y el mito de la izquierda, que era un visionario? Pues es simplemente la lógica cartesiana frente a delirios de woke, de las mujeres pueden ser hombres, y hablamos con la E, y toda una cuestión que era cultural, cuando no se ofrecía nada más que una cuestión cultural y un crear una disensión. De todo modo, yo sí que creo que los ejes se alteran un poco, pero sin perder de vista, o sea, quiero decir, la posibilidad de que haya una derecha populista, un movimiento populista, en el mejor sentido de la palabra populista, que conecte con el trabajador, antiélites, no, va dirigido a algo, y va dirigido a un soberanismo, es decir, a un objetivo que fundamentalmente es de derechas, yo creo, porque yo sí que no abandono del todo la etiqueta, y también hay soberanistas de izquierdas, pero es decir, es un movimiento de traslación del eje hacia el obrero, hacia los trabajadores, pero con una intención democrática y soberana, y yo creo que eso es lo fundamental. Bueno, yo creo que el discurso de Cast no era soberano. El discurso de Cast se ha basado sobre todo en seguridad y economía. Es decir, Chile era el país más seguro de Latinoamérica, eran los únicos que no se saltaban los semáforos, siempre se decía eso, y en Santiago era un sitio donde, o sea, en México DF no puede salir a la calle una mujer sola, se la juega. En la mayoría de las capitales, en Buenos Aires antes de mi ley tampoco, en la mayoría de las capitales latinoamericanas o hispanoamericanas no puede salir una mujer sola. En México se podía, y de repente ya no se podía porque había entrado el tren de Aragua. Entonces se basó en la seguridad sobre todo y en la economía que se estaba yendo. O sea, la seguridad es una política muy de derecha, y no pasa nada. Yo muchas veces contemplo a Vox como un partido de orden, fundamentalmente de orden, además de otras cosas, es decir, y parece que son propuestas políticas que tienen mala fama o mala prensa. No, es que es muy importante que haya políticas de seguridad y políticas de orden, y supongo que eso es primariamente la derecha, ¿no? Pero luego es verdad que hay esa conexión, bueno, que yo creo que es lo interesante que está pasando ahora, esa capacidad de penetración, bueno, eso, que lo votan lo vota el obrero, lo vota el currante. No esas asociaciones de derechistas pitiminís y tal igual que por ahí que parece que quieren dirigir el voto, no, es un voto que conecta con el currito. No, y hay un voto de castigo también, hay mucha gente que hay un voto de castigo, porque cuanto más ellos te dicen y te demonizan, Vox es el lobo, horror, tenemos que salir, porque su único argumento es tenéis que votarme a mí porque si no llega a la derecha. O sea, ¿qué argumento es este? Pues lo que estás consiguiendo es que gente que no te aguante diga, pues voto a este. Supongo que los jóvenes, ¿no?, cuando demonizan tanto una opción, acaban ya... Se llama efecto boomerang, en sociología, está estudiado de toda la vida, ¿no? Sí. Si tú no quieres que alguien salga, no lo mencionas, y lo está mencionando constantemente. ¿Y por qué lo está mencionando? Porque quiere quitarle votos al PP. Es muy curioso cómo, por ejemplo, se acerca a Vox la generación X. Yo soy generación X, por ejemplo. Se me nota, claro. y los Z, y los jóvenes, y los millennials. Hay distintas aproximaciones. Por ejemplo, a mí hay una mirada de la política española que lo representa gente, por ejemplo, pues como un Iván Vélez, ¿no?, que la Fundación de la Defensa de la Nación Española. Los que hemos llegado a ver ETA, hemos visto la traición a España, hemos visto el pacto con ETA,
hemos visto los estatutos de segunda generación con Zapatero y vemos como Vox se funda, crece, se nace en contestación a la deriva del Partido Popular del País Vasco. Nosotros ya somos unos señores ya mayores. Los jóvenes, esto no... Es un chavalito. Usted no recuerda a Arias Navarro en la televisión anunciando la muerte de Franco. Pero los jóvenes ya no les saben esto. ¿Tú eres autónomo? Entonces empezamos con preguntas subidas de tono, pausa publicitaria y cambiamos. Es que se va a llevar a 3 millones de autónomos, 3 millones y pico, porque cuando llega... Bueno, es que es curioso, porque hoy venía en el... Te interrumpo, porque cuando llega Feijóo y dice, voy a hacer grandes cosas por los autónomos, que si van a tener permiso de maternidad, que teníamos que tenerlo ya, que si van a tener tal, que si van a tener cual... Mira, yo estoy enferma y me van a operar y no puedo operarme, porque si me operan lo más que consigo es que me quiten la cuota, pero no puedo trabajar, ¿de qué coño vivo? ¿Sabes? Entonces, llega Feijóo y nos dice algo tan simple como que vamos a hacer lo que se hace en Europa, de que tú pagas según lo que ganas, y ya está. Entonces, el único que de momento, sobre el papel, porque es muy fácil prometer cuando estás fuera del sistema, pero lo ha dicho, las cuotas van a ser, ¿cómo se dice?, proporcionales, ha sido Vox, ya te estás ganando cosas, pero es que vosotros tenéis esta idea, la patria, la no sé qué, que yo creo que la gente en general vota porque quiere sobrevivir. Sí. Un autónomo le importa las narices la patria y tal. Digamos que hay gente de todo tipo, ¿no? Unos votan por unas cosas, otros votan por otras. Pero pausa publicitaria, que tenemos que cambiar de tercio porque ya está por ahí nuestro invitado del día. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Vive la magia de la Navidad en Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Radio Libertad te desea una feliz Navidad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:31 minutos, 8:31 en las Islas Canarias y encaramos nuestro último tramo de tertulia. Se incorpora a la mesa don Ricardo Martín de Almagro. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias Luis por recibirme. Don Ricardo es colaborador de CEU Cefas y autor de un estudio que acaba de publicar CEU Cefas que se llama La factura de las políticas verdes, donde acabo de descubrir pues cuánto me han estafado, cuánto me han quitado en los últimos años con el rollo de las políticas verdes. 130.000 euros por barba. De media cada europeo han sido en una década
130.000 euros al año, digamos que son 13.000. Después este esfuerzo fiscal se distribuye de manera no proporcional porque, claro, países como Dinamarca o los del norte de Europa, al disponer de más renta, han contribuido más. Pero España no se ha caído atrás. Si hablo de memoria, porque es verdad que el informe está lleno de datos, pero en España digamos que la estimación media, estimación no, los datos vienen de la OCDE, es de 11.000 euros anuales que se nos va. En conceptos que son pues tributos de carácter verde, tributos, gravámenes, tasas, cánones. ¿Qué pasa? Que este es un dato, ¿no?, que uno se lo dice así de golpe y suena, es bastante impactante, porque 11.000 euros anuales en el caso de España no es mucho, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las rentas medias de nuestro país. Pero claro, que estamos hablando de casi 1.000 euros al mes. Sí, tranquilamente. Pero sin embargo, esto no son impuestos. Yo siempre, cuando estoy hablando de este informe a quien me pregunta por él, yo intento siempre dejarle bastante claro. Estos impuestos de carácter verde son impuestos que uno no va a ver. ¿Por qué no los ves? Porque cuando uno va al Mercadona, a cualquier cadena y paga el IVA, está pagando el IVA. O cuando hace su IRPF, hace eso, ¿no? Entonces uno ve lo que paga de IVA y IRPF de forma habitual. Sin embargo, a la hora de, por ejemplo, de preparar, ¿qué te digo yo? Pues esta mesa, la producción y demás, o incluso estos ordenadores, en la cadena de producción, pues hay impuestos que son de esta categoría, que van algunos relacionados al plástico, hay impuestos que con este concepto tan amplio como son las externalidades negativas, un concepto bastante difuso que en cada momento el legislador decide qué es lo negativo, pues afectan a la cadena de producción y hace que el precio que tú recibas esté incluyendo una serie de impuestos que tú no ves, pero estás pagando el precio. Claro, porque el productor tiene unos costes incrementados por los impuestos que a él le ponen, con lo cual a ti te sube el precio y al final tú estás pagando el impuesto. Y si después, a la hora de producir, tenemos en cuenta también la repercusión de, pues eso, los insumos, es decir, la electricidad, por ejemplo, la nuclear en este caso, nada más que por ser nuclear, ya tiene un gravamen especial que es muy, muy gravoso, hasta el punto de que hay puntos en los cuales una nuclear no te va a abrir a producir porque nada más que por la cuestión fiscal no compensa. ¿Puedes repetir lo de externalidades negativas? Sí, mira, por ejemplo, uno de los impuestos que me he encontrado a nivel español, porque es verdad que el análisis está hecho pues a nivel de todos los países en la base de datos de la OCDE, pero después particularmente España, ¿no? Al hablar de externalidades negativas, digamos que en economía, desde el punto de vista más keynesiano, estos que son más partidarios de la intervención estatal, digamos que siempre se ha hecho referencia pues a estos conceptos como para hablar de aspectos que no incluyen el precio normalmente, pero que son negativos y que te perjudican, ¿no? Es decir, siempre ponen la típica, el ejemplo, ¿no?, de una fábrica que está en lo alto de un río y te contamina el agua y el agua llega con menos pureza a la vega, ¿no?, al resto del río. ¿Y qué pasa? Que claro, entonces digamos que en el momento en que estás usando un agua contaminada, pues digamos que estás tú asumiendo un coste porque, en fin, a lo mejor tienes que depurar el agua, etcétera, ¿no? Siempre te ponen estos ejemplos en la universidad. Pero ¿qué pasa? Que sin embargo, esto es un ejemplo clásico de externalidad negativa. Ahí en España tenemos impuestos que son externalidades negativas por el hecho de tener una fábrica pues en un raso, a lo mejor, ¿no?, en una, que digo yo, pues no sé, no te voy a decir de esa porque es un paraje muy específico, pero imagínate, pues una fábrica de repente que tienes por Alcázar de San Juan, pues si se considera que estás modificando el paisaje, vas a tener un gravamen porque estás causando una externalidad negativa visual, y eso está en España. Después, además, tenemos, más allá de ese tipo de externalidades, pues bueno, ya pues digamos que todos los impuestos de plásticos y demás, se entiende que la contaminación que genera pues es una externalidad negativa, y digamos que gran parte de la justificación de implementar esos impuestos se debe a eso, a esa idea. Sí, lo entiendo. El legislador, o sea, el gobierno, el que le toque, dice: esto es negativo, y le mete un impuesto, pero lo decide arbitrariamente según se haya levantado, ¿no? A nivel, Ahora, esto es, a nivel europeo, la verdad es que viene todo de Bruselas, y digamos que
En Bruselas se lanzan los reglamentos o las directivas y aquí toca implementarlas porque Bruselas lo ha dicho. Pero en Bruselas lo deciden exactamente los mismos que están aquí. O Pasa que sea, Bruselas esto parece siempre como si es- Bruselas fuera los extraterrestres. Claro, Oiga, no, son el es que- PP y el PSOE gobernando juntos. Sí, justo. El problema de Bruselas es, digamos, que se meten capas burocráticas y encima a una distancia, y aquí los legislados no vemos lo que está haciendo el legislador y de repente te aparece un impuesto que te está encareciendo tu modo de vida sin que tú te des cuenta. Y no estamos hablando de IVAs, no estamos hablando de IRPF. Yendo un poquito a los grandes números, porque al final, pues todo esto son una serie de impuestos, restricciones, prohibiciones, que cada uno de ellos contribuye un poquito. Y claro, pasan desapercibidos, ¿no? Ujú. Cuando a una fábrica le ponen un canon porque es que usted está interrumpiendo la paz visual de aquí, de la dehesa o de lo que Ujú. sea, bueno, pues al final ellos es un coste mayor, por tanto el precio de lo que te venden será mayor. Y lo estás pagando tú todo eso. Pero claro, son todo poquitos, son chorraditas, lo que pasa es que sumadas son la monda. Y entonces, por ejemplo, en el informe se puede leer cómo en los últimos años, entre 2007 y 2023, es decir, 16 años, el gasto en protección ambiental en los países de la Unión Europea ha tenido un incremento acumulado del 52%, mientras que en ese tiempo la economía, el Producto Interior Bruto de la zona euro, solo ha subido un 20%. Es decir, que estamos todo lo que podamos haber subido en PIB, y además el doble nos lo estamos gastando en protección ambiental. Con lo cual, Efectivamente. En el informe se analizan este tipo de datos, no solamente entra a ver el punto de vista fiscal, pasa es que el punto de vista fiscal es lo más llamativo, porque yo cuando elaboré el informe y saqué los datos de la OCDE, de repente pues uno ve que nada más que por estos impuestos verdes en la última década son 26 billones europeos. Si fuese americano serían trillones, es decir, es un desfalco 26 absoluto. billones es lo que nos están saqueando. Exactamente. Vale. Lo que pasa es que aquí es la trampa de que la gente lo confunda con el billion inglés. No. Si fuese la terminología inglesa sería trillones. Es un desfalco absoluto. España era 1,2 casi billones, lo cual, bueno, pues eso afecta muchísimo. Pero es que además, si después entramos a otros aspectos como lo que comentas, Luis, claro, uno ve cómo desde 2007, que empieza la recesión a nivel internacional, después llegamos a 2012 y se implican las políticas de austeridad y estamos casi una década de estancamiento productivo. Es decir, en el momento en el que la economía está estancada, vemos que el gasto de protección ambiental sigue aumentando y sigue aumentando y sigue aumentando. ¿Y cuál es la razón económica que está detrás? Un desarrollo legislativo. No es una innovación que te haga ser más eficiente, no es una innovación... Por ejemplo, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial. Bueno, en el momento en el que estás automatizando procesos, yo entiendo que eso haga que ese sector concreto pues vaya por encima que el resto de la economía, porque digamos que es la innovación. Pero estos son desarrollos legislativos. Y si después entramos a ver cómo ha evolucionado la masa monetaria, por ejemplo, a nivel internacional o a nivel europeo, vemos que digamos que si la masa monetaria, te pongo un ejemplo, Luis, porque es verdad que recojo diferentes datos, ha aumentado un total de un 3% interanual con la inundación de liquidez, ¿vale? Porque se inyectó mucho dinero en la economía para salvar el euro, por ejemplo. Este concepto de inversiones verdes, respaldadas también por los gobiernos, ha podido estar en un 7, un 8%. Es decir, que uno infiere que podría haber una burbuja de carácter verde, pero soportada por los gobiernos. ¿Y esta burbuja por qué se explica? Porque a raíz de esta legislación verde, digamos que también en el sector financiero y en todos lados, se ha desarrollado taxonomía. ¿Para qué? Para tú justificar que tu negocio es verde. Pero esa taxonomía, ¿quién te la certifica? Una agencia que se dedica a certificar que estás cumpliendo la ley. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, creo Exacto. aquí agencias para certificar que es verde con lo que es verde. Y yo al me final. presento al gobierno y digo, no, yo soy verde, ¿sabes? Y bueno, al gobierno o al legislador en concreto, porque tienes esa imposición normativa que si no respetas, pues a lo mejor te puede gravar o lo que sea. Entonces, bueno, el informe va en esa línea también apuntando, pues, ese esfuerzo. Y todo esto, además,
pues bueno, yo soy, como saben los oyentes, muy crítico con el tema de lo del supuesto calentamiento global antropogénico, pero suponiendo que el hombre, su actividad industrial, la emisión de CO2 a la atmósfera estuviera provocando un calentamiento, suponiendo que eso fuera cierto, pues resulta que todas estas políticas en las cuales nos estamos gastando del orden de 4 billones de euros en 6 años, o en sea, subsidios, los estados de la Unión Europea, 1,5 billones de euros cada año. Todo esto, al final, resulta, como dice en el informe don Ricardo, que aunque Estados Unidos y la Unión Europea pues consiguieran no emitir nada de CO2 a la atmósfera, daría igual, porque como por ejemplo China está emitiendo como si no hubiera un mañana, pues entonces seguiría calentándose el planeta. Aquí lo que dices en el punto final es muy interesante, porque dice, incluso si hubiera cambio climático, los resultados esperados en materia de mitigación serían limitados. O sea que todo lo que se ha implementado no serviría para nada. Voy a traducir, ¿eh? Sí. Luego dice, esta constatación sugiere la necesidad de revisar en profundidad la validez y la eficacia de la hoja de ruta, porque parece que todo esto en el fondo no sirve para nada. Y a la luz de los datos resulta legítimo cuestionar, o sea, yo me planteo, es que tú lo has hecho muy mono para no... si las estrategias actuales responden realmente a un propósito ambiental o por el contrario han derivado en un mecanismo orientado principalmente a incrementar la recaudación bajo la justificación de un mal mayor que en la práctica podría ser difícilmente evitable. Traducción. En la práctica, todas estas cosas no sirven absolutamente para nada, excepto para sacarte dinero. Para sacarte dinero y para alimentar legiones de activistas políticos. De una forma elegante, hay que hacer las cosas de una forma muy elegante, muy mona, sí. Pero aquí estoy yo para traducir al lenguaje popular. No, es tal cual. Esta última parte que estamos hablando o sea, lo mejor es que estos datos son datos de la OCDE y Eurostat. Sí, y sobre todo que no es relatos. No es un cocinado, un cocinado, es lo que la OCDE está diciendo, pero se ve que nadie está recogiendo lo que la OCDE está diciendo, para unas cosas sí, para otras no. Pero mira, por ejemplo, te pongo el caso... hay una serie de supuestos, ¿no? Mira, aquí tienes, mira, por ejemplo, para que se comprenda mejor la última parte. Horizonte 2100, Estados Unidos, y digamos que se plantea, ¿no? Oye, hay diferentes escenarios de reducción del CO2, del 0%, es decir, que no se reduzca el CO2 en la economía de Estados Unidos hasta el 100%, y después vamos a asumir los modelos, ¿no?, que establecen sensibilidades de 2 grados, 2.5, 5. Pues en el mejor de los casos, es decir, suponiendo que el CO2 fuese determinante y le dan la máxima sensibilidad para reducir la temperatura global en el futuro, si Estados Unidos redujese el 100% de sus emisiones de CO2 en este escenario de máxima sensibilidad y que es que es determinante el CO2 para la subida de la temperatura global, igualmente la temperatura subiría un 3,26 grados para 2100 según los modelos de la OCDE. Pero es que si suponemos que la sensibilidad es nula, es decir, que el CO2 no incide para nada, la variación, es decir, lo que subiría la temperatura igualmente es un 3,49%, es decir, que entre el mejor y el peor de los casos hay escasamente 0,23 grados para 2100. Esto es un poco como cuando te decían que no podías usar laca porque se destrozaba la capa de ozono y todos íbamos a morir. Ni desodorante, y te tenías que poner la ruedecita. Sí. Y nada, luego no hubo nada, no hubo ese agujero de la capa de ozono que estábamos esperando, no morimos todos, seguimos vivos, ¿no? Claro, y de hecho, a mí me ha llegado al alma un titular que he visto hoy en Gaceta de cómo la Junta de Castilla y León se ha gastado 800.000 euros en poner en todos los bebederos de vacas unas plataformas para que las ranas puedan entrar y salir con seguridad. 280.000 euros. 800.000 he visto, ¿no? O 280.000 era. 280.000, no pero sé, había un vídeo que se veía la plataforma. Lo de las pobres ranas, pudiendo entrar y salir con seguridad gracias a nuestros impuestos, es algo pero que me llena. En Castilla y León. Sí, se mueve un vídeo en el que te enseñan la supuesta rampa, que es un delirio, todo un delirio. A lo importante. A ver, ¿dónde puede nuestros oyentes descargarse el estudio del coste de las políticas verdes, la factura?
a los oyentes les recomiendo que accedan a la página web de Cefas, del CEU Cefas, que es cefas.cu.org. Efectivamente, y bueno, y allí la verdad es que el centro pues de estudios, digamos que tiene muchísimos informes, y verá pues eso, que el último publicado es este, y podrá descargárselo fácilmente sin ningún tipo de coste más allá de darle un clic. Y después, bueno, pues también es verdad que este informe está siendo impreso, y bueno, y va a ser repartido pues también en las instalaciones del CEU, para los que estén en Madrid puedan llegarse a cualquier acto de Cefas, pues podrá recogerlo ahí libremente. A ver, que lo he dicho yo mal, es cefas.cu.es, no .org, me he equivocado yo. Y si entran ustedes en esa página, pues ahí verán a la izquierda actualidad. Y entonces verán, pues en la tercera posición, el informe, la factura de las políticas verdes. Entonces pues pinchan ahí y verán que van a otra página donde pone descargar el informe completo, y lo pueden descargar y verlo ustedes en su ordenador. La verdad es que, pues en fin, produce un poco de desasosiego darse cuenta de algo importante, y es que no hemos avanzado nada desde la época de las cavernas. O sea, ya en la época de las cavernas el brujo de la tribu decía: está lloviendo, es porque fornicáis mucho, pecadores. Hay sequía, es porque fornicáis mucho, pecadores. Sí. Mala cosecha, fornicáis mucho. Así que dejad todos de fornicar, y además dejadme un óbolo a la puerta de la cueva, porque evidentemente yo soy el único que puede interceder ante la naturaleza para que vuelva a llover o para que deje de llover tanto, ¿no? Bruselas se llena de chamanes. Pero esto lo podemos relacionar con lo que está pasando ahora en Francia, que hay una auténtica revolución de agricultores que están sacando los camiones, pero no como sacaron aquí los camiones, más. Y entonces han tirado caca de vaca directamente al palacio donde vive Macron, ¿no? O sea, le tiran caca. Y es porque se pretende matar a vacas porque tienen no sé qué enfermedad. Y, por ejemplo, tú tienes un rebaño y hay una vaca enferma y las demás están sanas, y te tienes que cargar a todas tus vacas, ¿sabes? Con una enfermedad que no recuerdo ni cuál era, pero que en el fondo ni es tan perniciosa, ni es tan... Y entonces es un delirio de alguien en Bruselas que ha decidido: vamos a matar vacas, como si no hubiera un mañana, ¿no? Sí, y sí. Yo lo que apuesto mucho por aquí es que este tipo de cambios, si son naturales, hay que dejarlos que se hagan. Es decir, si de verdad el futuro está en la economía verde, en las energías sostenibles y demás, no tienes que adulterar el mercado en sí, no tienes que... y encima de esta forma tan gravosa, es decir, es que no somos conscientes de que a lo mejor esa pérdida de eficiencia, esa pérdida de poder incluso económico de Europa, de España respecto al mundo, también viene lastrado por ese tipo de políticas que son arbitrarias y que en última instancia se han convertido en un mecanismo de extracción de rentas y reparto para quien siga el credo. Yo lo único que le discuto es lo del término arbitrario. Yo es que soy muy mal pensado. Yo creo que, vamos a ver, si verdaderamente alguien estuviera preocupado por las emisiones de CO2 y por el planeta, y el CO2 cómo calienta, esto no puede ser, vamos a morir todos achicharrados. Si alguien lo pensara honestamente, ese alguien estaría delante de la embajada china de su pueblo para exigir a los chinos que dejen de emitir CO2, porque es que por cada megavatio contaminante, entre comillas, que nosotros dejamos de producir, China empieza a producir 2. Están abriendo 2 centrales de carbón cada semana. Ya emiten mucho más CO2 que la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Entonces, es mentira, no creo que sea arbitrario. O sea, yo, personalmente, esto es una sospecha, no tengo forma de demostrarlo, pero creo que hay políticos en Occidente trabajando al servicio de China para destruir la economía occidental en beneficio de China. Yo creo que la actualidad nos revela que hay parte de la política española que está dedicado para todo menos a España. Sí, a Marruecos. Ricardo, hay una cosa que he comentado, es la intervención en las decisiones económicas. El señor Schwab, el del Foro de Davos, tiene un libro, uno de los que ha sacado, y hablaba de la aplicación de todas estas políticas verdes, ¿no? Y te das cuenta de que es peor que la economía soviética. Es una intención de reorientar los incentivos y los estímulos económicos hacia lo verde, pero cada una de las decisiones a base de dirigismo, y es curioso, impresionante que esto encima se vista como una política liberal en Europa. Esto es porque es un grado de intervencionismo alocado y que creo que se comparará en el futuro sectas,
Y no sé qué lo dijo. Una vez discutía con un liberal español, a quien además aprecio mucho, sobre el test de Nolan. Yo decía que el test de Nolan pues ha quedado desfasado. El test de Nolan es ese test que te pone pues en dos ejes, progresismo, conservadurismo, y luego estatalismo, liberalismo, ¿no? Y entonces pues tú respondes una serie de preguntas y te ubica en esos dos ejes. Y yo decía que eso está hace mucho tiempo desfasado, porque, a ver, ¿dónde demonios incluyes la respuesta a una pregunta como ¿usted sería capaz de imponer prohibiciones para salvar el planeta? ¿Eso es liberal o es antiliberal, no? Y se presenta efectivamente como liberal. Totalmente. Los partidos liberales, entre comillas, europeos, defienden ese tipo de prohibiciones en nombre del planeta, y eso es lo más antiliberal que hay. Es que por ejemplo, cuando decía don Ricardo... Es arrogante. Decía Ricardo, bueno, y ustedes sin coste se descargan bueno, pues seguramente hay algún texto en la normativa europea que te contará que descargar un documento emite algún tipo de huella de carbono. Eso por supuesto. Y está lastrado en algún sitio. Y cada decisión de consumo, cada decisión de producción, cada decisión de distribución tiene un sello verde. Es que esto ni la economía soviética. No, y además crean sectas. ¿Recordáis lo de Futuro Vegetal? Yo tengo un amigo al que era el novio de un amigo y le detuvieron y estaba metido en Futuro Vegetal. Y a mí no me decía que era directo, sí me lo dijo. Y me intentaron captar para la secta, claro. Entonces tú llegabas allí y era exactamente una secta. Todos comían vegano, unas siestas muy raras, un discurso rarísimo. Y algo que me llamó la atención es que este chico, cada rato, estaba comiendo contigo, me acuerdo un día que estábamos pinchando en un chiringuito y se tenía que ir porque tenía que hacer webinars todos los días a las 12, que eso es típico de secta, tenerte constantemente controlado. Bueno, pues a partir de ahí yo conocía a mucha gente que estaba en Extinction Rebellion, se llama, que es algo que pagan dos millonarias, supermillonarias, que ahora no recuerdo. Que abogan porque el ser humano se extinga, ¿no? No, rebelarse contra la extinción. Entonces, las dos que lo llevan son dos pijas millonarias, si lo tecleas te sale. Y en Madrid y en Barcelona y en el sur han pillado un montón de gente que los pillan a través de las universidades, como siempre. Auténtica secta, pero no lo puedes imaginar. Gente convencida de que nos estamos yendo un poco de tema y don Ricardo estará diciendo, pero ¿dónde me he metido? Que al final estamos... No. Respecto a esto último, y precisamente antes hablábamos de que en esta década son 4 billones de euros los que se han dado en subsidios, transferencias. Parte de esos subsidios, transferencias, no solamente cambiar el coche, no solamente mejorar la eficiencia de los hogares, también es fundaciones. Y antes hablábamos de China, simplemente para que sepas, porque yo he leído también a Piketty, que es como el gurú para la gente de la izquierda radical, y justifica a Piketty que sí, que hay que grabar especialmente a Estados Unidos y a la Unión Europea porque somos los que consumimos lo que produce China. Es decir, que ya también... eso lo tiene un Nobel de la Economía como Piketty, que es el único que tienen y al que se agarran como pueden, la verdad. Pero sí, es un tema bastante curioso, y lo peor de todo es que es una religión de Estado que no se le puede meter mano, no se puede cuestionar hasta qué punto es eficaz. Sí, bueno, lo que se está haciendo. Cuando se deja un vacío, cuando las religiones antiguas dejan un vacío, el hombre siempre busca algún tipo de sistema, ¿no? Y entonces se crean religiones de Estado con muchas cosas parecidas a las religiones. Mensaje salvífico. Sí, mensaje del Salvador, el fin del mundo está cerca, las jerarquías. Pecadores. Sí, el hacer algún tipo de ayuno, que es hacerte vegano puro, el tener un control. Bueno, y es que cuando lo fui viendo, lo de Extinction Rebellion era una secta de verdad. Lo de que tengas que estar constantemente controlado en webinars, por favor, ¿qué es esto? No solo eran veganos, sino que dentro de lo vegano también había como normas rarísimas, porque esto no se podía comer, porque entonces, yo qué sé, no me acuerdo si era la quinoa, pero la quinoa venía del bosque de no sé dónde, que se iba a extinguir también, ¿no? Delirio. Sí. Y son fundaciones pagadas con subvenciones. Sí, la verdad es que sí, es un tema bastante truculento. Este informe se centra en los datos en sí de fiscales, de masa monetaria, pero hay después muchos datos que no se van a poder ver. La de departamentos de cumplimiento normativo que se desarrollan, certificaciones que son
costes para la empresa, que pierden eficiencia, que tienen que tener a lo mejor a 10 personas diciendo que son verdes, es un tema interesante. Y después, volviendo a China, hay una cosa que también tenemos que reflexionar, lo cual no se incluye en el informe, pero ¿cuál es el principal país que tiene casi que es el 70% o el 80% del mercado de la extracción y producción de tierras raras para la elaboración de chips y demás componentes que se suelen incluir pues en las nuevas baterías, también en las placas solares? ¿Cuál es ese país? Pues ese país precisamente es China. Es decir que, bueno, a lo mejor hay algún fundamento de desarrollar la energía más limpia, puede ser, pero digamos que hay ganadores y hay perdedores. Y yo creo que a la luz de los datos está que en Europa estamos perdiendo de una forma agigantada. Una curiosidad, porque en el informe habla usted del número de normas medioambientales aprobadas en Estados Unidos, que son 900 y pico, algo así, impuestos medioambientales. Sí, 291 es el primer país del mundo. ¿En impuestos o en normas? Bueno, en ambos. En una cosa, o sea, están los impuestos, catalogados como verdes por la OCDE. Ahí tenemos a Estados Unidos como el campeón absoluto. ¿Tiene cuántos? 291. Pero después, a nivel normativo internacional... ¿Y Trump no los ha reducido? Esto, bueno, los datos son anterior a la administración Trump. Es decir, hay un decalaje de datos. Bien, es verdad que también se explica esto, y también le pasa a España, que gran parte de estos, que también se explica por la estructura institucional. Países muy descentralizados tienen muchos más impuestos, muchas más duplicidades, en fin, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las subvenciones. Estados Unidos también es el campeón del mundo de subvenciones respecto a esto, pero pasa exactamente igual. Es decir, es porque también está por la estructura estatal. Y lo mismo pasa en España. España es el principal país de Europa, o sea, el país con más impuestos diferentes, verdes, con más subsidios diferentes verdes. Porque tenemos 17 autonomías que multiplican toda la labor legislativa y positiva. Y después también pues ya llegamos a nivel municipal, que puede haber tasas, cánones. Y después lo que preguntabas, Luis, a nivel internacional de normas, leyes, ordenanzas municipales, etcétera, reglamentos. Actualmente son más de 3.200 leyes que hay en todo el mundo con este carácter. Sabiendo que tenemos unos 190 países en el mundo más o menos, pero que hay muchos, como los países africanos, que no pierden tiempo en esto. ¿Por qué? Porque tienen cosas importantes que hacer. O los países que se están desarrollando. Es decir, todo lo que es la Indochina, no está esto. Pues muchísimas gracias, don Ricardo. Nos llega a nosotros el momento de los oyentes que preguntábamos... ¿Qué preguntábamos, doña Carmen Carbonell? Concretamente una cosa muy navideña. ¿Con quién piensa celebrar este año la comida del día de Navidad? La del 25 de diciembre. ¿Por qué nos ponemos con estas preguntas? Bueno, porque llega una época muy señalada, que es la de pasar estas fechas quizás con los nuestros o quizás en alguna otra opción, porque las opciones que planteábamos eran la primera en mi casa, la segunda en casa de un familiar, la tercera en casa de un amigo o la cuarta en un restaurante. A ver, ¿puedo preguntarles a ustedes, si no es meterme donde no me llaman, dónde van a pasar ustedes, dónde van a comer ustedes el día 25? ¿24 o 25? El 25, la comida del día de Navidad. Yo normalmente no, porque si el 24 ceno muchísimo, el 25 no tengo ningún interés, ¿sabes? O sea, usted en su casa. Si voy a estar en mi casa durmiendo la mona, en todo caso, ¿sabes? ¿Usted? Yo en casa de algún familiar. ¿Casa de algún familiar? ¿Usted, don Ricardo? Yo me voy, en Buenos Aires, estaré con la familia política. Así que en casa de un familiar. Bueno. Yo en casa de mi cuñada Carolina, que además nos deleita con miles y miles de platos, acabamos a reventar. Así que, Carol, prepárate, que el 25 voy a comer a tu casa, tú que nos escuchas, ¿qué dice la gente? Que lo sepas. El 58% se anima a organizar la comida de Navidad en su casa. Ay, qué horror. Es una gesta maravillosa. Yo elogio a todas esas personas que deciden inmolarse como anfitriones de muchas familias, así que, y agradezco a todos aquellos que ofrecen sus casas. Hay un 36% que hace como yo, que huimos de nuestra casa para que nos deleiten nuestros familiares, así que ese 36% va a en casa de un familiar, la segunda opción más votada. Hay un 5% que se va a un restaurante, homenaje también a todos los hosteleros que ese 25 de diciembre acogen a mucha gente en sus establecimientos, y hay un 1% que acaba en casa de un amigo, que también es una opción buena, así que ya yo no he respondido a la pregunta.
pregunta, pero porque no puedo responder, porque no está ahí mi opción. Dice usted, tal, yo donde ordene mi suegra, que no Exacto. Ahí vamos todos. Esa es la opción de vino de garrafón que dice. Yo voy a Buenos Aires. Lo manda Pues mire, don Ricardo, usted como vino de garrafón que dice, lo voy a poner fácil donde diga mi mujer. Justo. Muy bien ahí, dando la razón a las mujeres. Carmen Costa dice que en casa, y además es el cumpleaños de su hermano pequeño, que fue el regalo que tuvieron hace ya algunos años, así que muy bonita esta opción. MJ Mirón lo va a pasar esquiando, que esa es una opción muy divertida también, ¿no? Esquiando haciendo algún deporte de invierno. Nunca he esquiado. Pues entonces para usted no tanto, entiendo, porque las primeras veces que uno pero esquía... reconozco que debe de ser divertido, ¿no? Sí, La sí, gente pero parece que se lo pasa bien. cuando ya se sabe, porque las primeras veces esquiando son un poco reguleras, acabas con ciertos moratones. Bueno, según sea su habilidad, que igual de repente nos sorprende don Luis y es un experto esquiador desde el minuto uno. No lo dudo. No, habrá que probar y lo comprobaremos. En el chat de YouTube, Franu7213 dice que no ha votado en la encuesta hoy porque falta la opción más importante. Va a celebrar la Navidad donde se debe, en el corazón. Navidad es el día en que Dios nos envía a su hijo para acompañarnos, y le contesta a Cristina Sánchez Ruiz que ellos se van a casa de su cuñada, pero que también va a llevar el corazón puesto y muy alegres porque ha nacido Dios, así que están reunidos en casa de su cuñada disfrutando. Y termino con una publicación de Bitcoin 164 que la deja en YouTube, que le pega un tirón de orejas. Don Luis, qué egoísmo el suyo, se olvida de opciones muy importantes. Por ejemplo, ¿qué votarían Koldo y Ábalos en esta encuesta? Por favor, pensemos un poquito en todo el mundo en Navidad. Bueno, asimilaremos la cantina de la cárcel a restaurante, la cuarta de las restaurante. Yo he pasado muchas Navidades en la cárcel, no, pero en centros de menores varias, porque mi hermana trabajaba en centros de menores. Entonces buscaban voluntarios y era bastante bonito, ¿eh? O sea, el Día de la Merced, por ejemplo, en la cárcel, que es la patrona. En la cárcel yo nunca he ido, pero en centros de menores en Navidad sí. También se hace una celebración. Bueno, muchísimas gracias, don Ricardo. Le recordamos el estudio que ha publicado don Ricardo en CEU Cefas, la factura de las políticas el elegante verdes. Estudio. En el que... Sí. La factura de las políticas verdes, entran ustedes en cefas.ceu.es y ahí lo tienen en portada y se lo pueden descargar. Muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría. Muchísimas gracias, don Paco Santas, Hughes. Gracias.